¿Qué tal? Muy buen día, mi nombre es José Pablo Castro, estudiante de medicina de tercer año y bienvenidos a otro video de Brainwaves Academy. Me voy rápido porque seguimos en los mismos temas, los estoy grabando todos seguidos y ya se hizo medio de noche. Pero, última parte, neurotransmisores, ya mañana hablaremos acerca de la neuroglia, pero me voy a enfocar más en la parte de sistemas moduladores. ¿Cuál es la diferencia entre un neurotransmisor y un sistema modulador? Neurotransmisor es nada más uno con una función y ya. Sistema modulador es un sistema de neurotransmisores que cumplen funciones en específica. Ahorita vamos a hablar bien de eso, pero lo curioso es que todos los sistemas moduladores tienen cosas en común. Específicamente que son conformados por varios miles de neuronas. Estos pueden ir desde los 12.000 hasta los 100.000, algo así. La mayoría de estas neuronas se encuentran en el tronco encefálico. Esta es la que más se puede llegar a diferir, pero la gran mayoría se encuentra en el tronco encefálico y cada neurona puede influir en muchas neuronas. Me voy a adelantar tantito, por ejemplo, las neuronas de locus coeruleus que secretan norepinefrina pueden ser más que nada, bueno, pueden tener sinapsis de 1 a 250.000. Así que bastantes, por eso no son tantas neuronas en el locus coeruleus. Todos tienen receptores metabotrópicos, ahorita vamos a ver a qué me refiero con un receptor metabotrópico, pero 90% de los receptores del SNC son metabotrópicos y únicamente el 10% restante son ionotrópicos. Todos los sistemas moduladores se usaron utilizando el virus de la rabia. Luego vamos a hablar acerca de microbiología, a lo mejor, no me encanta esa materia, pero el virus de la rabia viaja a través de los axones hacia arriba, hacia todo el sistema nervioso central, y usando ese mismo principio, usando ese mismo tipo de virus, obviamente no con rabia, se descubrieron todos los sistemas moduladores, se descubrió toda la ruta. Ahorita vamos a ver. Esta es una pequeña tabla de resumen de todo lo que vamos a hablar ahorita. Así que la voy a dejar tantito nada más para aclarar los que más les van a preguntar: glutamato y GABA. Glutamato estimulante por excelencia, GABA inhibitorio por excelencia. Dopamina, recompensa, es inhibitorio, norepinefrina para la vigilia y el humor. La acetilcolina para los movimientos musculares, función autónoma y también para la vigilia, también puede llegar a ser. Y serotonina que participa en el humor, apetito, sueño y emociones. Ahí tienen la tabla por si la quieren checar. Luego también vamos a hablar acerca de la clasificación de los neurotransmisores. Esta parte me la ayudó a hacer un amigo, Rafael Ibarra. Muchas gracias, Rafita, por dejarme usar esto. Pero puse nada más unos ejemplos, no me voy a meter tanto como les dije en biología celular. Tenemos neurotransmisores de moléculas pequeñas, como puede ser la acetilcolina, de aminoácidos, como puede ser el glutamato y GABA, recordemos excitatorio, inhibitorio por excelencia. Las aminas biógenas, como por ejemplo la serotonina, que se encuentra en los núcleos del RAFE, que este es su sistema modulador, ahorita vamos a hablar acerca de eso. Las catecolaminas provenientes de la tirosina, que tenemos la dopamina y la noradrenalina, que le pasó a la epinefrina. Nada, o sea, sí hay, pero en muy pocas cantidades en el sistema nervioso central. Luego tenemos ATP y otras purinas que terminan siendo excitatorias, óxido nítrico inhibitorio, monóxido de carbono que termina siendo excitatorio, y neuropéptidos, como por ejemplo las encefalinas, endorfinas, dimorfinas, otra por ejemplo la sustancia P del dolor, ¿se acuerdan? Que tiene un efecto analgésico, ahí está, memoria, placer y actividad sexual. Ok, y como habíamos quedado en el video de neurotransmisión, los neurotransmisores se van a terminar reciclando, la gran mayoría. También hay unos que se destruyen, como por ejemplo el caso clásico de la acetilcolina. La acetilcolina se termina destruyendo por la acetilcolina esterasa, acá está, pero las catecolaminas son las que sí se terminan reutilizando en la mayoría de los casos. Aquí tenemos los dos tipos de receptores que les comenté: ionotrópicos y metabotrópicos. Ionotrópicos son muy pocos, metabotrópicos son la gran mayoría. Ionotrópicos se les conocen como de unión lenta y tenemos un sitio de unión por un canal iónico en la misma proteína. Pueden ser cationes de sodio, potasio, calcio, aquí está, dos más. Excitatorio, y por ejemplo tenemos la acetilcolina, que tiene los dos tipos: receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Y como estamos en el sistema nervioso, muscarínicos, que también son conocidos como de unión rápida. Tienen un sitio de unión pero ningún canal iónico asociado, es decir, que están asociados a GPCRs. Ahora sí vamos a hablar acerca de los sistemas moduladores, específicamente empezando por el de la acetilcolina. Las neuronas colinérgicas son uno de los grupos más numerosos de células en el sistema nervioso central y es el principal neurotransmisor preganglionar, simpático y parasimpático. Si habrán visto algún video de generalidades del sistema nervioso autónomo, tenemos dos fibras: una preganglionar simpática, parasimpática, y una postganglionar. La simpática
postganglionar casi siempre es noradrenalina. En postganglionar parasimpático sí sigue siendo acetilcolina, pero preganglionar para los dos es acetilcolina siempre. Está implicado en el aprendizaje y formación de la memoria, y la acetilcolinesterasa es la enzima encargada de degradar la acetilcolina. Como les había comentado, es la hormona relacionada con el Alzheimer. ¿Y qué pasa en contacto con Alzheimer? Bueno, con un tipo de Alzheimer, el que no estamos contando las placas amiloides. Defectos en la síntesis de acetilcolina, los niveles, bueno, tenemos defectos en la síntesis de acetilcolina, pero niveles normales de acetilcolinesterasa. Es decir, que si tenemos muy poco neurotransmisor, pero grandes cantidades de enzima que degrada el neurotransmisor, significa que no vamos a tener tantos defectos. Y pues el tratamiento de esto generalmente son fármacos que ayudan en la síntesis de acetilcolina, importante, pero también que inhiben la acetilcolinesterasa. El sistema de la acetilcolina, aquí lo tenemos, se divide en dos complejos importantes. En el complejo prosencéfalo-basal, ¿a qué me refiero con prosencéfalo? Más que nada a los hemisferios cerebrales. Bueno, no los hemisferios cerebrales, a las estructuras talámicas, más que nada. Inerval y hipocampo y la neocorteza. La neocorteza es toda la corteza cerebral, por eso les dije los hemisferios cerebrales, pero también tenemos el segundo complejo colinérgico. Complejo colinérgico pontomesencefalo tegmental. Lo vamos a hablar acerca de todo eso, pero se entiende. Inerval tálamo dorsal y partes del prosencéfalo. Yo aquí también me iría más al rompencéfalo. Céfalo, que es la parte del tronco encefálico en sí. Y están implicados en la regulación de la excitabilidad cerebral durante la vigilia importante, ciclos de sueño-vigilia, aprendizaje y formación de la memoria. Luego tenemos otro muy interesante que es el de la dopamina. La dopamina, como habíamos quedado, es inhibitorio y se encuentran en dos partes principales, en el área tegmental ventral y en el sencéfalo, en la sustancia negra del mesencéfalo. El área tegmental ventral está encargada de la inervación de la corteza prefrontal y del sistema límbico. Está implicada en la recompensa, en las adicciones a las drogas también y en los trastornos psiquiátricos, específicamente en la esquizofrenia. Receptores de 2. Ahorita vamos a hablar bien de eso. Los sistemas implicados tenemos estos: sistema mesolímbico, sistema mesocortical, nigroestriado. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. El mesolímbico se conecta al área tegmental ventral, es decir, tegmento del mesencéfalo. Lo va a conectar con el núcleo accumbens junto con la amígdala y el hipocampo, si cabe. Si recordamos, todos estos son partes del sistema límbico. La secreción de estas neuronas están asociadas con el uso de drogas y la recompensa natural, y también se encargan de la motivación, es decir, la sensibilidad al esfuerzo. Luego tenemos otra que no es tan importante, la más importante está la mesolímbica, la mesocortical, que va del área tegmental ventral a la corteza prefrontal, y la nigroestriada. Esta es una muy interesante que vamos a hablar después de esta en los núcleos basales, que es muy importante. La sustancia negra pars compacta hacia el núcleo estriado. Tenemos 5 receptores de dopamina, de D1 a D5. Específicamente el D2 es el que está afectado en la mayoría de los casos de esquizofrenia, y el D4 se está afectado en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Cómo podemos tratar la esquizofrenia? Con neurolépticos. ¿Qué son los neurolépticos? Son fármacos antipsicóticos, generalmente antagonistas de D2. Ahora ya entienden por qué. Siguiendo con la parte de dopamina. Esto es más que nada haciendo un resumen aquí con esta foto, porque me gustan mucho las fotos del borón, de fisiología de borón, para que luego lo lean. Es un regulador clave para el aprendizaje. Se secreta en dos partes: sustancia negra, la pars compacta, específicamente porque tenemos dos partes en la sustancia negra, la pars compacta y la pars reticularis. Específicamente es en la pars compacta, y en el área tegmental ventral es en donde se secreta la mayor cantidad. Y este es el que les contaba del mesolímbico y el mesocortical. El receptor es un GPCR, es decir, digamos que esto era metabotrópico, y tenemos dos tipos: GS, G estimulante, y GI, G inhibitorio. D1, D5 es estimulante, D2, D3 y D4 son los inhibitorios. Aquí tenemos que los inhibitorios, es decir, D2 y D4, son los que están afectados en enfermedades bastante comunes, por así decirlo.
Luego llegamos con el sistema modulador de la norepinefrina, es decir, los locus ceruleus. Ceruleus es por el color, literalmente por el color azul. Es un área pequeña, se supone, con no tantas neuronas, nada más 12.000 neuronas, pero esta, como ya les había comentado, pueden hacer sinapsis hasta con 250.000 neuronas. Sus axones inervan prácticamente todo el cerebro. Tenemos toda la corteza, tenemos toda la parte del tálamo, el hipotálamo, la corteza olfatoria, que, bueno, el área olfatoria que aquí no se alcanza a ver. Mesencéfalo, aquí también, bueno, este es el puente, tenemos el mesencéfalo por acá. Y la médula espinal se va para abajo. Están implicados en la regulación de la atención, vigilia y ciclos del sueño, también con el aprendizaje, memoria, ansiedad, dolor y estado de ánimo, todo eso. Y ya con esto terminamos con los sistemas moduladores principales. Bueno, me faltaron los núcleos del RAF. Ahorita vamos a hablar de la serotonina, según yo sí los puse. Sí, me falta el de la serotonina. Debería estar, aquí está. Ok. Ahora vamos a hablar de los neurotransmisores. Como les había comentado, el glutamato no tiene en sí un sistema modulador, así que nada más son canales catiónicos rápidos. Se necesitan muchas neuronas para llevar la despolarización y otro neurotransmisor que puede funcionar con el glutamato es el aspartato. Luego GABA, importante, no hay sinapsis inhibitorias en las células musculares esqueléticas. Ahora sí, hablando otro de los sistemas moduladores más importantes, tenemos el sistema de los núcleos del RAFE, es decir, el sistema de la serotonina. Tenemos en total 9 núcleos del RAFE. Aquí no están puestos todos, pero estos son los más importantes que, como pueden observar, se encuentran en el tallo cerebral, como les había comentado en las generalidades. Tenemos 9 núcleos del RAFE, que son neuronas que disparan rápidamente durante la vigilia específicamente. También están implicados en el sueño, en los ciclos del sueño y en los estados de ánimo. Aquí hace los efectos el LSD y están implicados también en la depresión clínica. Aquí puse una pregunta de por qué los SIRS funcionan. ¿Qué SIRS? Son inhibidores de la recaptura de serotonina selectivos. Es decir, van a inhibir que la misma serotonina que se está liberando la hendidura sináptica se recicle, como ya les habíamos comentado. ¿Y qué pasa si no se recicla? Pues no se va a perder ahí, va a seguir haciendo sus efectos. Es decir, va a seguir activando la membrana postsináptica mucho más tiempo que lo haría sin el inhibidor de la recaptura. El núcleo cerúleo más el núcleo del RAFE van a formar el sistema SARA, es decir, el sistema activador reticular ascendente, que es el sistema encargado de que nos despertemos al momento de estar dormidos. Activación y despertar. Y aquí puse un poco extra que no es de los más principales, pero se me hace uno muy, muy interesante, muy curioso. El sistema de los cannabinoides endógenos. Consiste en GPCR, moléculas lipídicas e intentas de enzimas. Pertenecen al grupo de los eicosanoides y tenemos uno muy importante, el CB1, que es el receptor más abundante en todo el cerebro, que es un receptor tipo GI, que inhiben a la adenilato ciclasa, una disculpa. En la actividad neuronal en las células activadas. Ahorita vamos a ver todos los efectos. Y los dos endocannabinoides más importantes son el 2-araquinidoglicerol, 2-AG, más fácil, y el anadamida. Son enzimas sintéticas para 2-AG-anadamida, se activan en la activación neuronal. Aquí tenemos la localización de todo este sistema. Son secretados por las neuronas de GABA y glutamato en la corteza prefrontal, la corteza frontal más que en la prefrontal, se encarga de la desinhibición de la corteza en sí y reduce la ansiedad. En el sistema límbico tenemos la ansiólisis. Mesocórtico límbico, la liberación de endorfinas para sentir mayor placer. En el hipocampo se facilita la conciliación de la memoria mediante inhibición. En los ganglios basales y cerebelo, el movimiento se hace un poco más torpe, un poco más incoordinado. En el bulbo raquídeo se baja la frecuencia frecuencia respiratoria, también la frecuencia cardíaca, inhibe las náuseas y el vómito. Y en el hipotálamo facilita cambios de temperatura, es decir, facilita que dé más frío y que dé más hambre. Con esto ahora sí ya terminamos este video, ya mañana grabaré los de la neuroglía. No, me toca el miércoles. El miércoles grabaré los de la neuroglía y ya me pasaré, yo creo que a tallo cerebral o a núcleos basales. Ahí ya lo veré. Pero muchísimas gracias por ver. Cualquier duda, comentario, lo que sea, estoy a la orden y gracias. Que tengan un excelente día.